Bueno, pues entonces ya nos vamos a meter por fin. Espero que se puedan ver los vídeos, si no le cambio o yo qué sé, ya me dicen. Nos vamos a meter a las magnitudes intensivas y extensivas, ¿vale? Que esto para mí me parece un problema esencial en el. Antes de nada, un momento de autopublicidad. Este es el librito que ya ha salido aquí, bueno, lo ven al revés, pero bueno, este es el librito que ha salido hace poquito. Yo creo que en España empezará a moverse en septiembre y creo que también irá hacia otros lugares. En México es más difícil de conseguir, ya les he dicho que a través de la librería Herder pueden pedirlo, pero bueno, creo que va a ser carísimo, entonces bueno, vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Bueno, como ven, es de la editorial Arena Libros, que por ejemplo en Argentina sí que se mueve mucho, en Chile creo que también, y bueno, hay problemillas en México, pero bueno, ya veré si me puedo lanzar a ir a presentárselo allá, porque me gusta, no es que me guste mucho el libro, los libros son una cosa muy rara, es un objeto que de repente está ahí, es raro, pero bueno, creo que tiene algunos utillajes que pueden ser interesantes, ¿no? Para entender cosas. Una de las cosas en las que me meto en el libro y quiero contarles un poquito es la cuestión de las magnitudes intensivas y extensivas, que esto para mi gusto es esencial de Deleuze y atraviesa un montón de cuestiones y además es una parte, yo creo que del abecedario de la filosofía que tendríamos que tener todas y todos en mente, porque nos permite ubicarnos mejor, ¿no? No es tanto una separación, porque se van entretejiendo, tiene que ver con lo molecular y no molar, etcétera, etcétera, en Deleuze. Eh, pero es lo que se llama una distinción, ¿no? Se distinguen partes para poder pensarlas, pero es que además tenemos experiencia de ellas, como veremos ahora mismo, ¿no? Vamos a ver, las magnitudes intensivas y extensivas, esta diferencia viene desde la antigüedad y viene sobre todo, se plantea en principio por una crítica muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte ay, lo malo es que no tengo chat para irles poniendo nombres, ¿no? Voy a ver si me puedo agarrar algo así como que me sirva de pizarra. Como ven, no estoy editando ni nada, esto es un desastre, pero bueno, ya se irá haciendo. Creo que lo haré a cachitos para que no sea demasiado pesado. Ah, bueno, que aquí salen las cosas al revés. Pues no sé cómo. Bueno, voy a ver si luego lo puedo editar y ponerle algún nombre. Bueno, esto lo cuenta muy bien Émile Breyer, que es un pensador francés que estudia mucho, bueno, tiene una historia de la filosofía fantástica entera, y luego tiene mucho sobre el estoicismo, ¿no? El libro del que les hablo es La teoría de los incorporales en el antiguo estoicismo. Hay una traducción por ahí que funciona, que a mí no me parece muy allá. Aconsejaría que se leyera en francés, ¿vale? Entonces, en la teoría de los incorporales en el antiguo estoicismo, que luego Deleuze va a recuperar mucho en los cursos, y bueno, ya si ven lógica el sentido, está lleno de Breyer y de Goldsmith, que son sus maestros en el estoicismo y donde se mete Deleuze, pues viene a decir Breyer que la mayor crítica que le hacen los estoicos a Platón es que Platón tomó todo su pensamiento está basado en estructuras o en magnitudes extensivas. ¿Esto qué significa? Les he puesto un vídeo ahí donde lo cuento probablemente mejor, porque hay imágenes, etc. Y es que, bueno, lo que vienen a decirle los estoicos a Platón es que para pensar el ser, piensa el no ser, porque al definir un espacio de lo que es el ser, por ejemplo, pues yo que sé, cualquier idea, ¿no? El ser caballo, la caballeidad del caballo, ¿no? Al retomar alguna idea, lo que está haciendo es separarlo de lo que no es. Entonces, lo que le dicen los estoicos es, estás pensando al ser desde el no ser.
Es decir, estás poniendo una parcela, como en el campo, con unos mojones, diciendo esto es, esto no es. Por lo tanto, no estás pensando qué es ese ser en sí mismo, sino que lo que estás pensando es qué es lo que no es. Entonces, lo que dicen es, tú no estás pensando el ser, tú estás pensando el no ser, o desde el no ser. Y esa no es la perspectiva que nosotros queremos. La perspectiva que nosotros queremos es pensar el ser. Y para pensar el ser de cualquier configuración, lo que hay que pensar es lo que puede. Y lo que puede no pertenece a cuánto ocupa. Y el ejemplo precioso que ponen, o el ejemplo es un ejemplo que luego retoma Deleuze, es lo importante, por ejemplo, es que una semilla, una sola semilla, puede explotar un muro, ¿no? Entonces es la potencia de esa semilla con esto que les puse de las condiciones también externas, es decir, la semilla, si no se le riega, si no tal, probablemente no puede, ¿vale? Hay condiciones externas, pero hay una cosa que es la potencia de ese ser, que es lo que va a pensar ese ser desde el ser mismo. Por eso a los estoicos le interesan los verbos mucho más que los nombres comunes, ¿no? O sea, tú dices, este es un ejemplo muy bueno que pone Deleuze siempre, por ejemplo, al hablar de Spinoza, que es que está más cercano un buey de tiro a un caballo de tiro que un caballo de tiro a un caballo de carreras. Si pensamos extensivamente por géneros y especies, pensamos taxonómicamente, caballo es caballo, entonces caballo de tiro es cercano a caballo de carreras. Pero si lo pensamos por lo que pueden, por sus afectos, lo que vemos es que un caballo tiene mucho más en común, un caballo de tiro tiene mucho más en común con un buey de tiro, por su acción, por el tirar, que uno de carreras, que tiene mucha más amplia la potencia de afectar y ser afectado, ¿no? Esto se retoma muchísimas veces, en Leibniz está presente, bueno, en toda la filosofía está presente, y Kant lo cuenta muy bien en la crítica de razón pura, ¿no? Antes de Kant hay una larga tradición que a mí me parece increíble que se haya eliminado, la mezclamos, no la mezclamos, es una cosa muy rara, que es el neoplatonismo. El neoplatonismo, su principio, en cierto modo, es la luz. Y la luz es una magnitud intensiva que nos es muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la magnitud extensiva, por ejemplo, se mide en metros, tú la puedes recorrer, saber qué es, qué no es, etcétera, etcétera. Pero las magnitudes intensivas viven por su potencia. Otro ejemplo que pone Deleuze, que es muy bonito, que yo creo que lo cuento en el vídeo, pero es hasta dónde llega un bosque, o hasta dónde llega la luz, o hasta dónde llega el calor, ¿no? Pues la respuesta es hasta dónde puede. ¿Y cuándo acaba? Pues, por ejemplo, en el ejemplo del bosque, dice Deleuze que, bueno, tú vas caminando por un bosque y luego de repente ya empieza a haber menos árboles, y menos árboles, y menos árboles, y menos árboles, hasta dices, bueno, más o menos aquí ha acabado el bosque. Pero hay un límite fijo, como en el extenso, que dices, mira, quiero 3 metros de tela. Y 3 metros de tela, aunque ya saben que hay un problema brutal ahora mismo también con cómo se mide el metro, ¿no? En extenso, porque al final lo molar descansa mucho sobre lo molecular y lo extenso descansa mucho sobre lo intenso, ¿no? Pero tú dices 3 metros de tela y son 3 metros de tela. Pero ¿dónde acaba un bosque? ¿O dónde acaba la luz? Hay un punto de oscuridad que ya dices, uy, pues aquí no hay luz, pero te esperas un ratito y a lo mejor ves en esa oscuridad. Entonces, ¿qué pasa con las magnitudes intensivas? Que primero van hasta donde pueden, se definen por sí mismas, no se definen frente a lo que no es, y ahí esto es una cosa que es importante, porque Deleuze se deja de hacer estructuralista un poco por esto, porque el estructuralismo ya saben que va mucho por lugares y oposiciones de lugares, ¿no? Pues las diferencias entre las Fs y otras letras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
eso para Deleuze y Guattari sigue siendo en cierto modo extenso, y una estructura se diferencia de una red o una red virtual en que siempre vas a tener como lugares prefijados, y vamos a ir ahora también a lo de lo posible, que se ve, donde se ve muy bien, ¿no? Entonces, claro, por eso dejan de serlo, porque un estructuralismo, un buen estructuralismo, siempre va a basarse en posiciones, en cierto modo, muy estáticas, ¿no? Hay un ejemplo de Passerón que es brutal, yo lo sé por un profesor aquí español, un investigador muy interesante que se llama José Luis Moreno Pestaña, ¿no? El ejemplo de Passerón es genial para contar lo que es una estructura, ¿no? Que es que una línea de autobús, por ejemplo, o de metro, etcétera, etcétera, va a hacer siempre el mismo camino independientemente de la gente que se monte en él. Es decir, tenemos muy poca capacidad de agencia ahí. ¿Qué pasa? A Deleuze y Guattari les interesa que esta cosa que ya reivindicaban los estoicos, o sea, nosotros lo que queremos es la agencia. Nosotros lo que necesitamos es saber cómo se puede cambiar esa vía de metro, qué sabotajes se pueden hacer en esa línea de metro, ¿no? Si nos quedamos en lo estructural, nos perdemos toda esa zona. Eso es lo que va a dar pie a todo el postestructuralismo, es decir, Derrida también está en esas, está todo el mundo en esas, incluso los propios estructuralistas, que frente a estas críticas lo que acaban diciendo es sí, y lo acaba haciendo Lévi-Strauss, lo acaba haciendo Foucault, lo acaba haciendo Lacan, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa con las magnitudes extensivas? Pues las magnitudes extensivas tienen un patrón de medida, pongamos el metro de medir, y se miden a partir del 1, ¿no? Por eso en la sustracción de Deleuze, lo habrán visto muchísimo, en 1000 mesetas siempre habla de n-1 o intensidad igual a 0. Deleuze dice que el 1 siempre hay que restarlo, no hay que sumarlo nunca. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en magnitudes extensivas siempre sumamos unos, de tal manera que si queremos 3 metros, tomamos un metro y otro metro y otro metro y ahí cortamos. ¿Qué pasa en las magnitudes intensivas? Por ejemplo, Heidegger toma un ejemplo, ejemplifica muy bien lo que dice Kant en la crítica de razón pura. Esto es Heidegger en la pregunta por la cosa, y dice una cosa muy interesante que luego también va a retomar Deleuze, que es, vale, un metro tenemos 1 metro, 2 metros, 3 metros, vale, pero por ejemplo una sala caliente es una sala de 30 grados. Una sala de 30 grados no equivale jamás a 3 salas de 10 grados. 3 salas de 10 grados son 3 salas frías y una sala de 30 grados es una sala caliente. No puedes sumar de la misma manera. ¿Cómo se hace una sala caliente? Aumentando los grados de esa misma sala, ¿vale? Si el patrón en las extensivas es el 1, a Deleuze no le va a gustar nada el 1 y está perfectamente... Ojo, que es esencial que también lo haya, ¿eh? Y fácticamente se da. Es decir, si tienes un problema de terrenos o si quieres comprar 3 metros de tela, esto es muy importante. A Deleuze no te va a decir esta es la buena, esta es la mala. Pero se nos ha olvidado la otra, que es donde nos va la vida, podríamos decir. Porque la vida no es extensa, sí, a ti te dicen cuántos años tienes, pero ¿qué más da? Si no tienes potencia, o si la tienes a pesar de que seas más mayor, o si a lo mejor te vas a morir mañana, o ya saben. ¿Qué pasa con las magnitudes intensivas? Que se miden por grados. Se miden por grados y luego aquí hay una polémica muy grande. Bueno, ya sabemos que hay grados de calor, que los vatios son una medida de grado, etcétera, etcétera, y ya entendemos lo de los grados y los gradientes y todo esto que vienen a decir Deleuze y Guattari siempre, ¿no? Incluso que algo pueda incluso cambiar de naturaleza, ¿no? O sea, tú pones la luz, que se supone que es blanca, y tiene su grado, pero la atraviesas con un cristal y se ha cambiado, ¿no? Esto va a tener que ver con la cuestión de lo virtual, porque la virtual sabemos que, ahora lo contaré mejor en otro vídeo, sabemos que al cambiar algo cambia todo.
Es decir, es como una red y no como una estructura. En una red, por ejemplo, una red de amigos, por ejemplo, cuando falta alguien de los amigos, todas las relaciones han cambiado, ¿no? Así funcionan las magnitudes, podríamos decir, intensivas, así funciona todo esto que le interesa tanto a Deleuze y Guattari, y este pensamiento mucho más en red, mucho más de lo virtual que de las estructuras y de lo posible. Hay una polémica muy grande con las magnitudes intensivas porque mucha gente, o muchos pensamientos, a partir de meter la extensión en lo intensivo, ponen como patrón el 1. Esto, por ejemplo, le pasa a Hegel, esto le pasa al neoplatonismo, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con las magnitudes intensivas pensadas así? Pues que, por ejemplo, en el neoplatonismo se ve muy bien, ¿no? Tenemos la luz, el 1, y a partir de ahí vienen todas las emanaciones que van degradándose hacia la oscuridad. Entonces ahí el patrón vuelve a ser el 1, ¿no? El 1 sería el ser y lo otro estaría dejando de ser. ¿Qué pasa? Que eso es meter una jerarquía que políticamente Deleuze no puede aceptar, además que es falso. Quiero decir, lo que mide la magnitud intensiva no es un 1, porque un 1 no se puede conseguir. Tú no puedes estar en el bosque y decir, ¡ay, esto es más bosque que esta parte de este bosque! No, no puedes. De hecho, por ejemplo, ya saben que en astronomía antes se medían las lunas, ¿no? Se medía la luna por la luna llena. Era el patrón. Lo que pasa es que nunca se sabía del todo cuándo era luna llena. Entonces decidieron poner el patrón en la luna nueva, es decir, cuando no hay luna. Porque esa es la medida. Esa es la que te da la medida. Entonces, en las magnitudes intensivas lo interesante es eso, que el patrón, que no es patrón, porque es un 0, es el 0. Y el 0 no es una nada, y no me cansaré de decirlo, y lo dice Deleuze precioso en Lucrecio y el simulacro, y lo dice siempre. Hay que asumir los vacíos. Hay que asumir los vacíos siempre, porque si no conseguimos asumir los vacíos, si no conseguimos entender que el 0 nos daba una medida, no podemos entender nada. No podemos entender la muerte, no podemos entender la vida, y además podemos caer en un problema, y es que con tal de que no haya vacíos, ni frustraciones, ni pequeñas muertes, ni cosas que no entendamos, ni etcétera, etcétera, lo que podemos hacer es convertirlo todo extensamente en nada, que era el peligro que tenía Platón al pensar el ser desde el no ser. Y es el peligro que tenemos nosotros, incluso a nivel psicológico común. Con tal de no aceptar una frustración, pues nos vamos al todo o nada, ¿no? Con tal de negociar, nos vamos al todo o la nada. No. Lo que hay que hacérselas es vérselas con cada vacío. Y este vacío tiene que ver con el 0, y este vacío tiene que ver con lo virtual, como veremos en el siguiente vídeo que les voy a dar, porque como me enrollo como una persiana. Entonces, ¿qué pasa? Que el diferencial, en último término, es un 0, ¿vale? Es una intensidad igual a 0, ¿vale? Y el 0 no es nunca una nada, es decir, cuando no hay luz, siempre hay una potencia de luz. No cuando no hay luz hay una cacerola, no, cuando no hay luz, siempre hay una potencia de luz. El 0 también es un grado. Pero además es el 0 el que acompaña a todos los grados. Todos los grados se miden desde el 0, no desde el 1, ¿vale? ¿Cómo sabemos que hay 15 vatios en la bombilla? Respecto de ese 0. Y siempre hay, y 15 vatios significa que hay 15 vatios, y los 15 vatios significan que son esos 15 vatios, pero también que no son todo lo demás. Pero no que no sean como el límite fijo, sino que son 15. Que siempre hay un 0 que les acompaña, ¿no? Esto se ve muy bonito con cómo piensa, por ejemplo, Leibniz la muerte, que lo retoma mucho Deleuze, ¿no? Y lo retoma mucho el segundo Deleuze más que el primero, ¿no?
para el primero la muerte es más un acontecimiento sería un 0. Pero todavía no se entiende bien, pero luego, por ejemplo, Deleuze lo retoma y dice, no, la muerte no es un dejar de existir, la muerte es una latencia, es como un 0. Entonces, todo lo que se ha hecho en vida, incluso lo que cuando naces puedes ser en vida, que no es un ámbito de posibilidad y no es un todo, que lo veremos después, eso se queda en latencia. Y luego se actualizará o no se actualizará y veremos qué cosas se actualizan o no se actualizan. Es un pensamiento muy alegre, tiene mucho que ver también con la inmortalidad de Spinoza y a mí me parece bastante interesante. Que el grado más importante en las potencias intensivas sea una intensidad igual a 0 y que el 1 siempre haya que restarlo, vaya a ser que nos salga algo bastante totalitario, porque cuando se pone un 1 se pone un patrón y se pone algo totalitario. El problema, que no está exento de problema, no es que las magnitudes intensivas sean maravillosas, simplemente hay que contar con ellas, porque funcionan y porque son las cosas más importantes, las que se vehiculan de esta manera, como los bailes, como los diferenciales, etcétera, etcétera, es que mucho cuidado con las intensidades altas, mucho cuidado con la intensidad igual a 1 o incluso mucho más allá del 1. Mucho cuidado con los sublimes, mucho cuidado con todo esto. Por ejemplo, en nuestras estructuras capitalistas siempre es goza más, dale más, todo más, venga que sea una experiencia única, irrepetible. Hay un compañero mío que se llama Ramón del Castillo, que acaba de sacar un libro que se llama, no me acuerdo, pero es muy interesante, que viene a decir que, bueno, ya nos hemos acostumbrado tanto a ver, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado con música, que hay mucha gente que se frustra cuando va a ver el Gran Cañón del Colorado y no hay música. Entonces, cuidado con esas intensidades altas. ¿Por qué? Porque si ponemos el acento solo en las magnitudes extensivas, nos sale un 1 totalitario que lo tiene que tener todo bajo control y las líneas de metro tienen que ir perfectas y tienen que ir siempre, independientemente de tal, y no vamos a hacer ninguna remodelación y esto se tiene que ver en todos los ámbitos, etcétera, etcétera. Las magnitudes intensivas tienen el peligro del fascismo por el otro lado, ¿no? Y ahí toman a Wilhelm Reich cuando Wilhelm Reich habla, esto lo cuentan yo creo que en 1000 mesetas en micropolítica y segmentariedad, si no me equivoco, lo que dicen es que lo que quería, o sea, lo que el Führer alemán decía era más intensidad hasta la muerte y más allá. Y todo el mundo estaba muy dispuesto a inmolarse por simplemente tener más intensidad. Entonces el asunto no es que sean unas buenas y otras malas, sino vamos a empezar a considerar las cosas desde las intensivas, sabiendo también sus peligros y sabiendo que las intensivas tienen que poder descansar, reposar en las extensivas y las extensivas tienen que poderse movilizar con las intensivas, ¿no? Esto, por eso cuando dice Deleuze esto de hay estratos y hay líneas de fuga y hay que ir rascando las paredes, rascando los estratos, pero con mucha prudencia y dejando que al día siguiente se reconstruya un poquito. ¿Por qué? Porque el esquizo o el método esquizo es el que va haciendo eso. Pero cuando te quedas en una esquizofrenia, cuando te quedas en una catatonia, es que has ido demasiado rápido excavando y probablemente te hayas partido la cabeza contra el muro, ¿vale? Entonces, no es que haya un lado bueno, no es que haya un lado malo, es que hay magnitudes intensivas, hay magnitudes extensivas, se combinan y hay que poder analizar y distinguir, como esto que les puse de criterio más que de juicio, ir viendo cómo se van distinguiendo y cómo podemos ir conjugándolas, ¿vale? Esto es lo importante y aquí va este pequeño vídeo y ahora ya sabiendo un poquito de esto, que también lo tienen en el otro vídeo que les puse, parezco una youtuber profesional, ahora vamos a la cuestión de lo posible que se va a dar siempre en términos de una falacia o un falso problema o... sí, un falso problema o en términos extensivos frente a lo virtual y ahí ya vamos a darle a que la condición no puede ser más amplia que lo condicionado, etcétera, etcétera, incluso nos vamos a ir a la purísima y a un montón de cosas. Lo voy a detener para no ser muy rollo y les hago otro. Venga, hasta ahora.